Así, hablamos de Pusim. ¿Quién era Pusim? Un enfermero, el primer enfermero que dio una nueva idea de cómo romper la esquematización de las técnicas en el cuidado de salud de las enfermedades mentales. Muy bien, no, incorporar a las personas también para comer juntos, todos, que no ingresen ya después a la cadena nuevamente. Bien, Marcela. ¿Qué descubrió Pinel para el campo de la enfermería? Digamos que el paciente, la persona se le incorpora, digamos, las cadenas como 2 veces al año, ¿puede ser, profe, algo así? Pero nunca lo incorporaba a Fusin. Todas las ideas eran de Fusin. Bien. Era el ideólogo, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pero así en dos palabras, ¿qué es lo que descubrió Fusin para enfermería? Si fuera una pregunta de examen, ¿qué respondería? El proceso del cuidado del paciente o a la persona. Muy bien, Zulema, el proceso de cuidado. Otra cosa, 2 cosas dije, ¿qué más? Así cuando decimos, de esto nos ocupamos los enfermeros. Que los lazaretos también ya lo habían mencionado. Y que Henderson nos lo recuerda cada vez. La necesidad del cuidado. Muy bien, las necesidades humanas fundamentales, ¿sí? Necesidades humanas fundamentales. Son esas las 2 respuestas correctas. El proceso del cuidado y las necesidades humanas. Si puede haber una pregunta que diga, ¿cuál fue el antecedente a las necesidades humanas fundamentales antes de Pinel? ¿Qué responden ustedes? ¿Cómo fue la pregunta, profesora? ¿Cuál fue el antecedente a las necesidades humanas fundamentales que descubrió Fusin? Estar bien alimentados, nutrición, higiene, las relaciones humanas. Reformulo la pregunta. ¿Cuál es el antecedente de las ideas fundamentales que plantea Fusin? Ha estado el internado ahí la vida de las personas. Y en base a eso trató de mejorar la calidad de vida de esas personas. ¿Cuál es el antecedente de las ideas, de las necesidades básicas, fundamentales que planteó Fusin? ¿Cuál es ese antecedente? Ya lo dije hace rato. El antecedente es que los lazaretos fueron los primeros en plantear y en reconocer a las necesidades humanas básicas de las personas con trastornos mentales. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Recuerdas? Bueno. Lo que vamos a ver ahora, cómo esas ideas que veníamos hablando en la historia, en esta evolución de la historia, ahora los vamos a encontrar de una forma organizada, con mandato de ley para cumplirlo. Ahora digo, vigente en
este momento, ¿no? Vamos a hablar de las leyes de salud mental. Estas ideas que fueron dando vueltas desde la historia que nosotros recorrimos y cómo fueron cambiando y descubriendo campos prácticos, campos teóricos, ¿sí?, se plasman en lo que hoy conocemos leyes de salud mental, de una forma más organizada y con mandato de ley. ¿Qué quiere decir? Con mandato de ley que estamos obligados a realizarlo. No solamente los enfermeros, sino los profesionales de la salud. Estamos en el 2010, se promulgó las leyes de salud mental, la nacional y la provincial. Por eso es que vamos a encontrar aspectos conocidos, o vamos a recordar lo que venimos hablando en las anteriores clases. Lo vamos a ver ahora plasmado en leyes, ¿sí? Y también vamos a ver plasmado en un perfil profesional a aquellas ideas que fueron dando vueltas a lo largo de la historia que nos configuran como enfermeras, enfermeros. Cómo esas ideas se encauzaron para lo que hoy vamos a conocer como perfil profesional de enfermería y leyes de salud mental. ¿Estamos? ¿Se entienden de aquí? Sí. Bueno, quiero que comprendan que muchas veces las ideas se conforman en pensamientos y es lo que denominamos paradigmas, ¿no? Muchas veces estas ideas, digo muchas veces porque no toda idea termina en un paradigma, de las ideas también se pierden, cuando no llegan a conformar y no toman esa fuerza como poder, se pierden, pero hay otras ideas que se van conformando como pensamientos llamados paradigmas, toman fuerza de poder e influencia. ¿Qué van a influenciar? Nuestra forma de pensar. Primero nuestra forma de pensar nos van a moldear porque estamos estudiando una profesión de salud y nos obligan aparte. Saben ustedes que como profesionales de la salud debemos también estudiar los marcos legales. Los marcos legales nos ayudan a nosotros a determinar nuestro campo de acción, hasta dónde puedo llegar con mi acto de cuidado, con mi cuidado, sin correr riesgos de atentar contra la persona o atentar o transgredir estas normas legales. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros estudiemos las leyes. Amén de saber la ley, la 24.004, que es la ley del ejercicio profesional, la debemos pero tener como el Padre Nuestro. Y si no es como el Padre Nuestro de otras religiones, como los preceptos primordiales. ¿Sí? Debemos de saber las leyes del área donde estemos. Por ejemplo, que ustedes tienen adulto y anciano. Entonces están los derechos de protección del adulto mayor. Tienen que aprenderse ley. Han estado en materno. Entonces tendrán, seguramente vieron la ley de la adolescente embarazada, el Código Civil, las nuevas leyes en relación del embarazo no deseado. Bueno, en cuenta, cada área de especialidad tiene sus marcos legales que uno debe aprender. En este caso, en el campo de la salud mental, vamos a ver estas leyes de salud mental, que son dos. Una nacional, la 26657, y la otra es provincial, o sea, nuestra, la provincia de Córdoba, que es la 9848. Voy a compartir y en la medida que voy a ir desarrollando las diapositivas, ustedes realicen las intervenciones que consideren necesarias. ¿Estamos?
visualizar? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro, entonces. Sí, profe. Yo les voy a hacer llegar las leyes de salud mental y también estas diapositivas que vamos a verlas hoy, ¿sí? Por eso les solicito que comprendan, ¿está? Comprendan cómo se interpretan las leyes. Bueno, se llama Leyes de Salud Mental, Derechos Humanos y Salud Mental. Y lo primero que vamos a considerar es: sin libertad no hay salud mental. Por lo tanto, las leyes de salud mental lo que nos tienen que garantizar es el derecho a la libertad. Ahí vamos a ir viendo qué significa esto. Estas leyes lo que nos traen a nosotros no solamente son disposiciones para poder asistir a las personas según la profesión que sea, por ejemplo, cuidar a las personas, tratar a las personas, terapéuticas en las personas, sino que nos plantea algo mucho más grande, más amplio, como es la transformación de los servicios de salud mental. Esta transformación tiene que ver que en 20 años, ¿sí?, debiera no existir manicomios ni neuropsiquiátricos en la República Argentina. Digo 20 años porque si esta ley se promulgó en el 2010 y estamos en el 2021, ya pasaron esos 20 años, estamos a un año más y realmente no llegamos a cumplir con este mandato de transformar el sistema de salud mental. Entonces vamos a decir que estamos en proceso de transformación de los manicomios a la comunidad. En algunos lugares, algunas provincias más desarrolladas que otras. Córdoba está en proceso. Según algunos lectores, esta implementación de la ley viene lenta, con muchos altibajos. En cambio, hay otros lectores de esta implementación de la ley que dicen que vamos bien. ¿Estamos? En mi opinión, ya pasaron el plazo que planteaba la ley, que era 20 años sin manicomio. Todavía tenemos psiquiátricos y tenemos manicomios que no se han transformado y que va lento, ¿no? Porque para poder sacar a los manicomios tiene que ofrecer otro tipo de dispositivos para la asistencia de estas personas y eso todavía no se ha cumplido en un 100%. Del manicomio a la comunidad significa que la persona que sufre de trastornos mentales o las personas que necesitan ser asistidas en su salud mental deben de disponer dispositivos en hospitales generales y al alcance que sean accesibles para toda persona, considerar que deben estar insertos en comunidad y rescatar los círculos afectivos de esta persona como la familia. Y si no tuviera familia, ayudarlos a la reconstrucción de lazos afectivos que se pudiera dar. Tenemos dos leyes. A ver, un ratito. Bien, ustedes van a encontrar acá un link que son tutoriales que después lo ven para poder ampliar la información, ¿sí? Son interesantes tutoriales que nos ayudan a clarificar. Así que hay varios para que ustedes lo vean, para que puedan comprender la implementación de la ley de salud mental. Esta ley de salud mental, tanto nacional como provincial, lo que nos trae, como hace rato les decía, no solamente trae capítulos de intervención, sino que trae también desde nuevas definiciones en relación a lo que se venía entendiendo como
salud mental y como sistema de salud. Trae un nuevo paradigma de la salud mental y con ello una nueva definición de lo que se debe de entender por salud mental y por trastorno mental. Bueno, son dos, la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, y la Ley de Protección de la Salud Mental en la provincia de Córdoba, la 9848. Ambas se promulgaron casi ahí en el mismo periodo, 2010-2011. Estas leyes comparten núcleos conceptuales, que esto es muy importante, porque da la estructura de la ley, son un núcleo que es el enfoque de derechos, que es lo que vimos nosotros en las unidades anteriores, ¿sí? La revisión de paradigmas en salud mental, que para eso nosotros vimos cómo fueron evolucionando las ideas que influenciaban del modo, para poder entender la salud mental y los trastornos mentales. Esta revisión histórica de las ideas que fuimos realizando es necesario, de hecho lo hicimos nosotros en las clases anteriores, para poder pensar en un nuevo paradigma en salud mental, ¿sí? Bueno, esa tarea ya hicimos dos tareas. Estudiamos los derechos, estudiamos la evolución de las ideas para poder comprender ahora este nuevo paradigma. Vimos la historia y los antecedentes, que es un núcleo también conceptual. Lo que vamos a ver ahora con estos temas es la necesidad de revisar las conceptualizaciones y alcance, es decir, lo que está planteando la ley es darle una nueva definición, un nuevo entendimiento a lo que se entiende por salud mental y padecimiento mental, trastorno mental o sufrimiento psíquico. De hecho, ya estamos nombrando tres, fíjense, porque vamos también a saber que padecimiento mental y trastorno mental es lo que proponen las leyes a cambio de trastorno psiquiátrico, ¿no? O enfermedades psiquiátricas. Antes, enfermedades psiquiátricas, trastornos psiquiátricos. A partir de la ley, trastornos mentales, padecimiento mental. ¿Se entiende? Ustedes van a hacer un esfuerzo para cambiar también este lenguaje y de ahora en más los denominamos padecimiento mental, trastorno mental, ¿sí? Eso es la propuesta del campo de la psiquiatría. Los psicólogos proponen este término que es el sufrimiento psíquico. Sufrimiento psíquico. Bueno, también está el sufrimiento social. Lo que habría que pensar es si la enfermería propone también una definición. Hasta ahora no. Pero bueno, lo importante es poder entender cómo se reconceptualiza o se vuelve a definir estos términos que estaban vigentes años anteriores, muchos años, hasta siglos. Bueno, con esta ley dice que la debemos de reconceptualizar. El otro núcleo fundamental en ambas leyes es poder comprender que hay una necesidad de transformar nuestras prácticas. Desterrar, olvidarnos de estas prácticas psiquiátricas, como las cadenas, el castigo, el premio, la forma de tratamiento, como comentábamos ahí, las sangrías, las hipoglucemias, los baños de agua fría, los baños de agua caliente. Son prácticas antiguas psiquiátricas que no tuvieron evidencia científica favorable y por lo tanto se deben de sustituir con otras prácticas asistenciales contempladas en los derechos humanos y en la eficacia científica. Esto es interesante porque si hoy en día
las leyes nos proponen proponer intervenciones y prácticas nuevas. Fíjense qué interesante que nos están pidiendo que seamos creativos, que desarrollemos investigaciones, que propongamos prácticas nuevas. Por lo tanto, también tiene que cambiar el rol y el perfil del enfermero o enfermera psiquiátrica antigua y tiene que asumir nuevos papeles, nuevos roles y un nuevo perfil de cuidados de enfermería en relación a los marcos legales de las leyes de salud mental. Es decir, nos está pidiendo que cambiemos nuestras formas, nuestras prácticas. No solamente a los enfermeros, también a todos los profesionales. Bueno, para eso, para poder pensar en recrear nuestras prácticas hacia nuevas prácticas o un nuevo rol de enfermería o nuevos perfiles de enfermería, lo que hemos venido realizando es conocer la historia, sus antecedentes, cómo es el enfoque de derechos toma mucha relevancia por todo la privación que se les estaba dando a estas personas. Eso lo hemos venido charlando en varias clases, ¿sí? No vamos a volver a repetir, pero ustedes vean los tutoriales que están acá en los dispositivos. Bueno, entramos directamente en las leyes. ¿Qué nos traen ambas leyes? ¿Sí? Vamos a decirlo de esta manera, ustedes pueden apuntar lo siguiente. Que las leyes de salud mental, la nacional, la 26657, lo que nos trae es una amplia definición o conceptualización de la transformación que quiere generar en las prácticas, ¿sí? En relación de los derechos humanos, de la protección de los enfermos, de la definición de salud mental, la definición de trastorno mental. La ley provincial que nos habla de la transformación que se necesita a nivel territorial realizar para que se dé esta transformación. Es decir, que ambas leyes se complementan, ¿sí? No se superponen, se complementan las dos. Bueno, sabemos nosotros que la ley madre es la Constitución, esa es la ley madre. Todas las leyes que se van promulgando deben ser comunes, respetar los principios de la Constitución. No puede haber una ley que contradiga o refute la Constitución. Es decir, la ley madre, que es la Constitución, debe contener todas las leyes, ¿no? Entonces, si la Constitución dice preservar la libertad y los derechos humanos, todas las leyes también deben preservar la libertad y los derechos humanos. ¿Para qué? Para que se practique, para que se garantice. En relación a eso, la nacional dice que plantea la protección de la salud mental, es decir, debemos proteger la salud mental. Una cosa es hablar de la salud mental, la otra cosa es hablar de los trastornos mentales. La protección de la salud mental debemos ocuparnos de cultivarla, mantenerla, recuperarla. La protección de la salud mental no es prevenir enfermedades mentales, sino más es ocuparnos de la salud. ¿Qué es salud mental? Porque si uno se protege la salud mental, está evitando o se está alejando de los trastornos mentales. Esto es importante porque se está parando un paradigma de prevención y nos está dirigiendo a los profesionales que debemos de prevenir
De hecho, hay prevenir antes de curar. Y que esta protección de la salud mental debe garantizar el pleno goce de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen jerarquía constitucional. ¿Sí? Y en relación a esto deben estar, es decir, la protección de la salud mental, la garantía de los derechos humanos y a partir de ahí plantear políticas, planificación de políticas sociales, políticas económicas, políticas de salud, políticas de Estado. Los antecedentes para que pueda sustentarse esta ley, son los principios, los documentos de protección de las personas con padecimiento mental. Antes de la ley había principios, había unos documentos internacionales que tenían rango de ley y que bregaban para proteger a las personas con trastornos mentales. ¿Cuáles son esos documentos? Son los principios de las Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales, la Declaración de Caracas, los principios de Brasilia, la Carta de Ottawa, por ejemplo, ustedes seguro la han sentido nombrar. Pasan a ser los antecedentes. La ley provincial lo que plantea es el ejercicio del derecho de toda la población. Todos tenemos el derecho de tener salud mental. Todos tenemos el derecho del acceso a la atención sin exclusión. Para eso los servicios deben estar adecuados e integrados a la salud general. Nos está diciendo que en cualquier servicio de asistencia de salud debe también estar un servicio que preste asistencia para preservar la salud mental. El Estado debe garantizar una accesibilidad geográfica, accesibilidad económica, accesibilidad social, accesibilidad cultural para la atención. Para eso debe haber una reorganización territorial. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que vemos es que la organización territorial de los sistemas de salud están basados en hospitales generales sin servicios de salud mental. Y también porque en estos momentos todavía están vigentes los grandes psiquiátricos en Argentina y los manicomios. Es decir, que el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba de Barrio Junior debe de transformarse a un hospital general o bien desaparecer y que todos los hospitales generales brindar servicios de salud mental. Una consulta, disculpe. Justo hablando del Hospital Junior, ¿puede ser que las puertas estén abiertas? Donde estas personas pueden salir e ingresar. Sí, porque a partir de estas leyes, sí, las personas internadas no tienen más la reclusión, es decir, no están a puertas cerradas. Dependiendo, profe, de la persona, ¿no es cierto? Puede ser que la persona, si quiere irse, y si quiere internarse, se interna, ¿no? Bien, bien. Esto fue un movimiento que se llama el Open Door. El Open Door es decir, la atención a puertas abiertas, que se trabajó en el 85, el 85, el 86, cuando se estaba trabajando estos documentos internacionales. Bueno, hubo un movimiento mundial para que los psiquiátricos abran sus puertas a la comunidad. A eso se le llama movimiento del Open Door. Cuando se abre estas puertas significaba no más encierro y no más exclusión. Ahora lo que las leyes traen es no tan solo puertas abiertas, no más psiquiátricos, no más manicomios.
O sea, va avanzando, ¿no? En respetar los derechos y las libertades. En la parte debe ser difícil cuando la persona dice la verdad, o puede ser que se niegue a decirlo. ¿Cómo podemos ayudarla si esa persona nos comenta la verdad, lo que le está sucediendo? Ya es más profesional lo que es psicólogo para identificar todas esas verdad o mentira del paciente, de la persona. No sé cuál es la verdad y la mentira. Puedo decir que hay mentiras y hay verdades. Es difícil, por eso. Porque tu verdad puede ser, es tuya, o sea, mía no. Por ahí las personas con trastorno mental tienen sus verdades, que no coincida con la de nosotros, de otra cosa. Es difícil. Yo me refería a tener verdad y mentira. Sí. Justicia y no justicia también, ¿no? ¿Cuál es la justicia? Sí, eso es verdad. Vamos a ir conversando acerca de esto, de que un poco ya lo hemos venido aclarando, ¿no? No hay realidad sino realidades. Por lo tanto hay verdades. Vamos a tratar de charlar qué hacemos con estas verdades. Eso es lo que estás queriendo plantear, ¿no? ¿En qué categoría lo pongo a estas verdades? En una categoría de que podés salir cuando vos quieras, podés internarte cuando vos quieras. Bueno, ahí vamos. Vamos a hablar ahora de los derechos, a ver qué derechos nos tiene la ley, nos trae la ley. Ambas leyes, tanto la provincial como la nacional, tienen los derechos, ¿sí? Que es obligación aprenderlo. Hasta puede ser pregunta de un examen. ¿Estamos? Sí o sí hay que saberlo. Bueno, derechos. El derecho a una atención sanitaria y social. Y acá van dos cuestiones interesantes, ¿no? La atención sanitaria, que es de salud, pero también la ley dice que tiene que haber una atención social. Con esto nos está diciendo que no puede haber una persona internada por años porque no tiene vivienda, porque no tiene a dónde ir. Si sale del hospital no tiene a dónde ir. Muchas veces pasaba que dice, no se puede dar el alta porque no tiene dónde vivir. Entonces, estaba internada porque le faltaba un techo. Y en ningún hospital y en ninguna de las enfermedades se mantiene internada las personas porque no tienen un techo. Imagínense una persona que sufre de diabetes, internada para su compensación de diabetes, que no se le dé el alta porque no tiene dónde ir a vivir. Más o menos lo mismo. De ahí que, fíjense, el primer derecho es que estas personas puedan tener una atención sanitaria de salud, pero también una atención sanitaria social. ¿Está? Tiene que haber una atención sanitaria humanizada. ¿Qué quiere decir esto? Que debe gozar de sus derechos. Debe ser gratuita, igualitaria y equitativa, sabiendo que igual no es sinónimo de equidad. Eso ustedes, yo creo que en primer año lo pudieron diferenciar a estos conceptos de comunidad. Igualdad no significa equidad como sinónimo. Tienen componentes distintos. Conocer y preservar su identidad. Esto es importante porque decíamos que en la historia por ahí se los despojaba de su DNI, o no tenían DNI, no tenían un nombre, pasaban a ser un número, o pasaban a ser, bueno, el psicótico, el alcohólico, el esquizofrénico. Le inventábamos nosotros nombres, ¿no? Nosotros, digo, el equipo de salud. Bueno, tiene derecho a conocer y preservar su identidad. Si es María en el DNI, será María, o si se reconoce como María, derecho de identidad de género. Si se reconoce como María, bueno, será María, no será
el alcohólico. El derecho a tener una historia, a su historia de vida, o si no la tiene, a recuperar su historia. Hablamos también de personas que estaban recluidas 15 años y que no tenían contacto con la familia, no tenían DNI, no sabían dónde habían nacido. Por lo tanto, con esta ley tienen derecho a recuperar esa su historia de vida. Recibir una atención basada en fundamentos científicos y principios éticos. ¿Sí? Es decir, deben tener las prácticas de los profesionales, deben demostrar eficacia científica y deben garantizar los principios éticos. El tratamiento con la alternativa, es decir, se debe ofrecer a estas personas no solamente un tratamiento, como ser el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento psicológico, el tratamiento social, el cuidado enfermero, sino deben ser alternativas, complementarias. Con estas leyes se debe de atender por equipos de profesionales. Tiene ese derecho a integrar o a recuperar su familia o restablecer lazos afectivos en el afuera. Cuando hubo el Open Door, el movimiento del Open Door, las personas que estaban recluidas no querían salir a la comunidad porque decían que no tenían a nadie, porque vivían tanto tiempo en los manicomios, 15 años, 10 años, 20 años, que ya ni se acordaban de la familia que tenían, y de última se habían acostumbrado a vivir en el manicomio, su casa era el manicomio, entonces no querían salir a la comunidad. Bueno, eso se vio con el Open Door, ¿no? Tienen derecho a recuperar, a tener y a recuperar un campo laboral, a formarse, a capacitarse, a estudiar, a aprender oficios y a estar en comunidad, vivir en comunidad. Tienen derecho a ser acompañados antes, durante y después por el equipo interdisciplinario. Perdón, profe, ahí en el Hospital Junior también hacen capacitaciones, como pintura, carpintería. Está en sociolaboral que les enseñan un oficio. Sí. Bueno, esta ley plantea de que estas personas deben insertarse como cualquier otra persona con capacidades diferentes. A ver, tienen que ir a la escuela, que vayan a la nocturna como cualquier otro ciudadano, que vayan a la secundaria, que vayan a aprender un oficio como cualquier otro ciudadano. Si para eso necesitan acompañamiento del equipo, por eso está en el punto 5 que dice ser acompañados antes, durante y después, ¿no? Hasta que se inserten en comunidad. Pero lo que no dice la ley es que estos tengan que tener, dispositivos especiales. Bueno, pero, se entendería como si tienen padecimiento mental, bueno, abramos en comunidad una escuelita para personas con trastorno mental. Y bueno, inauguremos una universidad para este tipo de personas. No, un trabajo para este tipo de personas, ¿me entienden? No con ese pensamiento de hacerlo siempre para ellos. Ellos tienen que insertarse en la comunidad, no hacer cosas especiales. Sería más de lo mismo, profe, si lo querés integrar, digamos, en un trabajo especial, una educación especial, sería más de lo mismo. Muy bien. Por eso es que ahora está cuestionado el socio laboral, que ahí la compañera dijo de Junior, donde se enseña oficios y donde se enseña arte. Estas personas tendrían que ir a la universidad provincial, que es de arte, por ejemplo. Lo que sí se tiene que hacer es activar programas de articulación
con lo que ya está en comunidad para que puedan recibir a estas personas y ahí sí acompañarlos, ayudarlos, cuidarlos, que se inserten, ¿me entiendes? Pero no abrir otro porque es como dice, sería más de lo mismo, o sea, no tengo un gran manicomio, pero tengo manicomios chiquititos, pequeños. Es como si fuera el propio de los profesionales capacitarse para, digamos, estas personas. Claro. Igual a todos. Igualdad. Ahí cambia la cabeza de formación, porque un enfermero que estaba formado y pensado que iba a trabajar toda su vida hasta que se jubile en un manicomio, ahora lo que tiene que pensar es que se va a insertar en un programa comunitario y en un dispositivo. O sea, no tan solo ellos van a cambiar, estas personas o sus familias, sino también el profesional cambia. ¿Entienden? Entonces, un enfermero que trabaja en salud mental puede estar a cargo en 3 o 4 programas. No va a tener un hospital, un servicio a cargo. Lo que va a tener a cargo son programas. Por eso entonces es como decir un cambio de paradigma, un cambio de paradigma y un cambio de perfil. Bueno, avancemos. Recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. Es decir, este es el derecho. Fíjense que estábamos los enfermeros en lo cierto, por eso digo que hay cosas nuestras tan valiosas. Los enfermeros, porque una de las necesidades de Henderson es preservar lo espiritual o lo religioso, una de las necesidades, no me acuerdo literalmente qué dice, pero es una de sus necesidades es satisfacer la necesidad del espiritual. Y fíjense que está contemplado en la ley, porque dice recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. ¿No? Por ahí en las otras instituciones pasan las monjas, creo, o pasa el cura, no sé ahora si lo harán, antes lo hacían. Eso en los manicomios no existía. Y fue necesario plantearlo dentro de sus derechos. Uno tiene el derecho a cultivar su religión y su espiritualidad, aún estando en un trastorno mental. Ser asistido por un abogado, familiar o allegado que éste asigne. Esto también cambia, porque antes era la familia quien decidía, yo me hago cargo de esto. Ahora lo tiene que elegir el mismo padeciente. Por eso se le pregunta, ¿quién de tu familia quieres que venga? ¿Quién de tu familia quieres que te represente? ¿A quién de tus familiares vos nombrarías tu apoderado? O sea, ya se le pregunta a él y él decide, no es la familia quien decide. Que generalmente eligen con la persona que más lazos afectivos tiene y se siente bien. Porque por ahí hay familiar que si yo le doy todo, le compro las cosas, lo cuido, le doy todo. Y sin embargo, el padeciente dice, no quiero que venga ahí. Él me trae las cosas, pero nunca me da un abrazo, no sé. ¿Entiendes? O sea, el padeciente es quien elige. Cuando no tiene familiares, el Estado garantiza que tenga a alguien que vele por él, lo cual se llama un veedor. El veedor viene como representante a cuidar de esta persona. ¿Qué es lo que le va a cuidar? Que se cumplan sus derechos, que esté en libertad, que goce primeramente de la libertad y el derecho. Y si no, puede nombrar a un abogado. Bueno, tiene derecho a internaciones involuntarias o voluntarias. Es decir, puede decidir por sí solo, acompañado o a través de una consejería, que es necesaria una internación, como también puede decidir abandonar la internación o decir, bueno, me voy de alta cuando lo dispongan los profesionales. Profe, sí. Disculpe que lo moleste. Hay un compañero que está pidiendo que si lo puede aceptar. Y eso. Y tengo que cortar.
espera que termine con esto, lo hace. Ahí voy. Y las internaciones involuntarias son casos excepcionales para aquellas personas que están en crisis, ¿sí? Para aquellas personas que entren en emergencia, que sea una urgencia mental. Solamente para esos casos. Bueno, voy a cortar acá. Por ejemplo, en un cuadro de excitación psicomotriz, por ejemplo, en un intento intencional de suicidio, por ejemplo, en una melancolía o depresión profunda, donde está en riesgo la vida de esa persona. En esos casos, por ejemplo, en un estado de inanición por desnutrición o por una anorexia, en esos casos extremos donde se pone en riesgo la vida de la persona o para terceros. Generalmente estos casos son temporales. La ley ha previsto que para esos casos el tiempo límite son 72 horas. Profe, una pregunta. ¿Y las personas que vienen judicializadas? Las personas que vienen judicializadas tienen un componente jurídico. Claro, por lo general, ¿cuáles son? ¿Personas violentas que la familia las denuncia porque no se pueden hacer cargo de ellos? No. Por eso, ¿cuáles son, más o menos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se interviene la justicia? Porque cometen un delito. Y ahí empieza esto que la ley lo plantea claramente. La salud es una asistencia de salud, pero cuando hay un delito interviene la justicia. Por ejemplo, un adolescente que está en un estado que consumió y empieza a romper todas las cosas de la casa, ahí hay una conjunción entre una salud alterada y un delito que se está cometiendo. Entonces, a salud le corresponde compensar la salud y a la justicia ver qué del delito es su responsabilidad. Porque hay una cuestión. Uno tiene derechos cuando está en ese estado de trastorno mental y está en crisis, bueno, cuando tiene un sufrimiento mental, ¿sí? Pero eso no lo libra de los actos que pudieran considerarse como delitos en la justicia. ¿Sí? Porque también había como una confusión en la historia pasada de que porque era loco era todo de salud, ¿no es cierto? Y no se hacía nada responsable. Así como nosotros decimos que las personas tienen presunción de capacidad, es decir, todas las personas con vida tienen alguna capacidad. Y dentro de esa capacidad también hay responsabilidades. ¿No? Está el derecho, pero también está la obligación. A ver, te querés ir de alta, voluntaria, te vas de alta, pero puede pasar esto, y uno le va diciendo. Vos te haces responsable de todo esto. Te dice que sí, mira que puede haber responsabilidad de que recaiga tu cuadro, de que vas a entrar en crisis, pero también puedes cometer estos delitos, que no sos dueño de tu voluntad. Entonces la persona, ¿qué se hace? Que tome conciencia, que también tiene obligaciones. La presunción de capacidad hace pensar también que uno tiene capacidad para hacer cosas, como también hacerse cargo de las cosas que hace. Obvio que va a estar en niveles diferentes y en grados diferentes. Entonces, cuando el adolescente o el mayor de edad de 20 años se recupera de su intoxicación de consumo, se restablece, se compensa, va de alta, no se va libre, queda un proceso judicial porque hizo destrozos. Eso también es lo que trae la ley. Antes no se hacía cargo de nada. Rompía medio hospital, puertas, ventanas.
Y bueno, como no se hacía cargo de nada, en cambio ahora no sé, ustedes hizo esto. ¿Estamos? Bueno, voy a compartir nuevamente. Estoy en la 8. Bien, entonces voy un poco más rápido. Recibir asistido por su abogado, familia o allegado, internación voluntaria e involuntaria. Las internaciones involuntarias se deben entender como el recurso excepcional, es decir, raro como raro, pero que sí se puede hacer el uso de ese recurso, y en estado de crisis. Es decir, la ley es clara en ese sentido, debe estar en crisis, o sea, en urgencia mental, para que pueda ser internado involuntariamente. Y que esa internación involuntaria se debe valorar continuamente. De hecho hay un protocolo que lo dice, señalado por la OMS, cada 15 minutos se debe estar valorando hasta que recupere su conciencia. Y cuando recupera la conciencia pasa a ser voluntario, porque ahí decide si quiere o no la internación, ¿sí? Profe, es un mínimo de 72 horas. Ya te doy la palabra. Está previsto que hasta las 72 horas se recupera de la crisis, porque imagínense, nadie está saltando en un cuadro de excitación psicomotriz 72 horas. Si llega a las 72 horas fallece por un paro cardíaco. Tampoco nadie está en los intentos de suicidio 72 horas. O sea, es un tiempo prudencial amplio para que esta persona recupere. De hecho, el protocolo dice que a las 2 horas esa persona ya debe estar recuperándose. Son personas consideradas de alto riesgo, tipo de un nivel de terapia intensiva, ¿no? Pero que a las 72 horas se debe pensar, o bien que pase a una atención ambulatoria o salga de la urgencia. ¿Quién quería preguntar? Profe, una internación involuntaria también se sucede cuando, por ejemplo, hay un paciente que esté judicializado por cometer un delito, por ejemplo, y que se compruebe que tiene un problema mental, entonces va a una institución. ¿Eso es involuntario también, una internación involuntaria? No, eso no es una internación involuntaria. Eso es una confusión que antes se hacía. Ahí no hay internación, ahí hay una valoración de urgencia. Ahí lo que prevalece es la justicia. Si la justicia detiene a esa persona, lo lleva a un centro de asistencia a salud mental, se lo valora en la guardia y vuelve a su lugar. ¿Sí? O sea, si los profesionales consideran que esa persona con fármacos o con una terapia o con un cuidado más continuo se restablece, lo que prevalece es, no sé, el acto que hizo enmarcado en la justicia. Por eso van y vienen para valorarlo. Antes la policía los traía, la justicia los traía a los manicomios y los dejaba internados. Entonces pasaban meses, semanas. Ahora no, ahora tienen que tener 3 valoraciones, van, vienen, y bueno, y ahí se va viendo. De todas maneras, también se activó en los ámbitos judiciales que haya servicios de salud mental, para no estar yendo y viniendo. Recuerden que esto de los servicios de salud mental que plantea la ley es para todo dispositivo de asistencia. De hecho, que el polo de la mujer, ahí la casa del hombre,
ay, no me acuerdo, el centro psicoasistencial tienen sus propios servicios de salud mental. Como la CENA. Bueno, el no ser discriminado tiene que ver con el lenguaje, con el acto, ¿no? Profe, también, perdón, en la parte, digamos, en los policías, en la parte de discriminación, ellos cuando ven así a la persona, la golpean, la maltratan. Bueno, esas son prácticas psiquiátricas o prácticas de trato violatorias de los derechos. Sí, entonces la misma persona puede denunciarlo, ¿no? Y de hecho que se está trabajando bastante ese tema. Consentimiento informado también el consentimiento informado tiene que ver también con la voluntad de esa persona. Recuerden que con esta ley ellos pueden consentir o no consentir la internación, el tratamiento, las terapias, los cuidados. Profe, perdón. Sí. En el caso de no ser discriminado, como decía Marce, ahí con la policía y demás, sabe haber casos, por ejemplo, que yo veo acá en donde vivo, hay un chico que siempre todas las madrugadas anda, tiene trastornos mentales por los comportamientos que tiene, y los policías lo único que hacen es rodearlo y cuidar que no se golpee o que no llegue a grave los golpes que él se da en la calle, y nada más. Esperan que él se calme y le hacen como un seguimiento, no sé, supongo yo, hasta su domicilio, pero no. Toda la gente se pregunta el por qué no viene, pero ahora me doy cuenta que es por esto. Sí, debe ser algo mismo también. Bueno. Recuerden también que la policía, la justicia tiene su propio lenguaje, sus propios protocolos y sus propios procedimientos, que no siempre están comulgados con los procedimientos de salud. Por eso es interesante, importante charlar, hablar, dialogar con ellos, porque algunas prácticas que tienen ellos es privativo de la libertad, ellos están habilitados para eso. Pero nosotros de salud no, nosotros no podemos privar de la libertad a una persona, no somos de la justicia. Nosotros también con nuestras prácticas, como vimos en la historia, estábamos muy confundidos, privábamos de la libertad cuando no somos profesionales de la salud. Bueno, no deben ser objetos de investigaciones sin su consentimiento. A considerarlos, este ejemplo que planteaste, de que el padecimiento mental no es eterno, sino que es modificable. Modificable quiere decir que entrará en crisis, pero se va a compensar. Entrará en crisis y se compensará. Y será una forma de vivir de esa persona. Pero no por eso se va a considerar inmodificable o lo vamos a recluir. No ser sometidos a trabajo forzado, es decir, no crear esclavitud en estas personas. Esto saben por qué está acá contemplado, que tiene una historia, porque en los grandes manicomios, con la de Pusín, por ejemplo, eran los propios internos quienes cultivaban las verduras, había otros de carpintería, lavandería, limpieza, bueno, a tal punto que se llegó a un extremo de que los mismos internos eran que mantenían a la institución con su trabajo y no se les daba retribución alguna. Es decir, por el hecho de estar viviendo ahí, ellos eran personal de limpieza, personal de cocina, producían las hortalizas y otras cosas más, porque había que coser sábanas, bueno, un montón de otras tareas que implica una institución, o sea, alimentar las calderas para agua fría, limpiar y barrer los grandes espacios que eran los manicomios. Bueno,
A raíz de esa historia que arrastra de trabajos forzados y sin remuneración, es que está este punto 15, no ser sometidos a trabajos, y si trabaja tienen el derecho a ser remunerados. Bien, esas serían las leyes. Los derechos contemplados en la ley provincial son similares, iguales, ¿está? Acá un poco para ir resumiendo, ustedes tienen un link para ampliar esta información que yo les estoy dando, ¿sí? Toda persona tiene derecho de acceso a la salud mental, tiene derecho a tener sustitutivos al manicomio. Si se borra el manicomio, ¿qué es lo que se le ofrece? Él tiene derecho a tener y el Estado de garantizarlo. Y los profesionales, la obligación de capacitarse. Bueno, el enfoque conceptual fue otra interesante propuesta de poder reconceptualizar, es decir, dar una definición distinta. A eso se refiere. Por eso estas leyes lo que traen son cambios profundos, no solamente del hacer, sino también del pensar, de estas ideas nuevas, transformadoras. Una de esas ideas nuevas es, por ejemplo, definir de una manera distinta la salud mental. La salud mental es un proceso determinado, ahí lo está diciendo ya que es algo complejo, un proceso determinado por componentes históricos, sociales, económicos, culturales, biológicos, psicológicos. Fíjense la complejidad de esta definición que propone la ley. Y ustedes dirán, pero es tan amplio que no vamos a poder lograr o trabajar todos esos aspectos. No, tampoco es obligación trabajar todos esos aspectos, porque esta definición de salud mental lo que habilita es que otros sectores de la comunidad intervengan. Por ejemplo, los componentes sociales económicos. Esta persona tendrá derecho a un subsidio, tendrá derecho a una casa, a un techo, pero eso lo tiene que hacer el sistema social de esa comunidad. ¿Está? Esta persona tiene derecho a componentes histórico-culturales. Bueno, tiene derecho a que se le respete su cultura, su historia. Y en el componente salud, biopsico, bueno, ahí entraremos a trabajar los de salud, pero sin desconocer los otros componentes. Recuerden que en la antigua definición de lo que era salud mental solamente estaba contemplado la psiquiatría en la antigüedad. Después se suma la parte de psicología, ¿sí? Y posteriormente lo social, lo bio, lo psico, lo social. Pero esta definición nueva trae componentes socioeconómicos, culturales, es decir, lo complejiza más, pero a la vez integra más cuestiones que cualquier persona de nosotros hace uso de esos recursos. Y para diagnosticar, esta ley también trae cosas nuevas. Primeramente dice, uno tiene que comenzar a diagnosticar valorando, pero sobre un piso. ¿Cuál es ese piso? Que hay una presunción de capacidad. No es un piso de incapaz. ¿Ahí está? El piso es de pensar que la persona a la cual va a valorar es ya parte de una capacidad. No sé cuál todavía, pero pensar que tiene alguna capacidad. Y en esto recuerdo a Henderson cuando dice que está la capacidad de respirar. Fíjense, si yo parto de esa presunción de capacidad, que la persona puede respirar, entonces puede hacer otras cosas. ¿Entienden lo del piso de capacidad? Esto es importante porque antes a las personas, por ejemplo, llamadas imbéciles, que se cambió el nombre porque eran las oligofrenias, por ejemplo, que ahora son capacidades diferentes, se les dice, que incluye una serie de capacidades distintas de las personas.
se los consideraba incapaces. O sea, tenían un piso cero. Y porque tenían ese piso cero de incapaces, se hacía lo que uno quería con ellos. Entonces viene esta ley y les dicen no, se va a partir de una presunción de capacidad. Si respira es porque hay una capacidad. Esto lo digo yo por el tema nuestro de Henderson, que se trabaja bastante las necesidades. La otra cuestión a considerar es que no debemos partir de un daño. O sea, todas las personas con padecimiento mental pueden causar daño. No, todas no. Algunas o pocas. Que según la prensa y la propaganda que se le hace parece mucho, pero en realidad son los menos. Es el 0,001% las personas violentas. Se cree que es más por el hecho de que hay un trastorno de descontrol de manejo de los impulsos. Pero estas personas del descontrol de manejo de los impulsos no tienen un diagnóstico de trastorno mental. Son aquellos que en un tráfico saturado insultan, ya están por pelearse, la intolerancia al diálogo, la intolerancia a la espera. Esas son las personas que no pueden controlar sus impulsos y de riesgo también. O el otro que no toleró que un auto le pasó o le chocó y bajó y le disparó. Yo dijera que esos son los más de riesgo. Bueno, no diagnosticar sobre el estatus político, sobre el estatus económico. Es decir, esta persona es pobre, no sabe leer ni escribir, es un ignorante, por lo tanto es un loco. Discriminación y se parte de un estatus político, económico y cultural discriminatorio. ¿Sí? O porque sos pobre sos loco. No, tampoco. Tampoco diagnosticar por demandas familiares, es decir, te lo traigo a porque me parece que está loco. ¿Me entiendes? O porque la familia lo dice. No, si yo no compruebo, tampoco. Muchas veces se hicieron diagnósticos tan solo por entrevistar a la hermana, a los padres, y la persona nunca estuvo presente. Fíjense las cosas que se hacían. Tampoco hacer diagnóstico si esa persona sufrió de 10 años de esquizofrenia, porque tuviste esquizofrenia de 10 años, ahora también. Es decir, aquello que nosotros vemos, o ustedes van a ver, que se copian los diagnósticos. ¿Qué es lo que tenía? Es depresión, bueno, ahora también depresión. Lo que está planteando la ley es poder revisarlo continuamente, porque se declaró que los trastornos mentales no son estáticos ni eternos. El riesgo de daño, no estoy diciendo peligroso, ¿sí? No se utiliza la palabra peligroso. Peligroso es del campo de la justicia. Ellos lo miden actos, no sé qué otras cuestiones. Nosotros lo que valoramos, lo de salud, es el grado de riesgo. ¿Qué es el grado de riesgo? El más alto grado de riesgo es la vida. ¿Está? En base a eso, valoramos los grados de riesgo. Fíjense qué dice. Determinar como riesgos la posibilidad del daño y que debe estar evaluado por un profesional, no por el policía, no por la justicia. El grado de riesgo lo determinamos nosotros los profesionales. El grado de peligrosidad lo califica el juez, el abogado, la policía. No sé. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros lo usamos como sinónimo y está mal utilizado.
corresponde al campo de la salud. Es incapaz o tiene grandes dificultades de comer solo, por ejemplo, de vestirse por sí solo. La incapacidad también es momentánea, no es eterna. Bueno, para la asistencia y la gestión, lo que la ley nos trae son la conformación. A mi izquierda siempre la 26657, la ley nacional. A mi derecha siempre va a estar la 9848. Ustedes ven ahí los números, se refieren a las leyes, ¿sí? En ambos casos está la atención de los equipos interdisciplinarios. La ley plantea 4 disciplinas básicas que sí o sí deben estar presentes en todas las prestaciones. ¿Cuáles son esas 4? Psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo social. En cualquier dispositivo deben estar contempladas esas 4 profesiones básicas. De ahí que se pueden sumar otras, también las contempla, como ser psicopedagogos, psicoterapeutas, talleristas, y bueno, y ahí las que sea necesario. Pero esas tecnicaturas pueden o no estar. Las que sí deben estar son estas 4 básicas. Y cuando no están, se la tienen que demandar. Por ejemplo, en las casas de convivencia, si no está enfermería, uno le puede demandar. Es decir, ¿qué pasa si la ley plantea que enfermería esté presente, ¿no? Y se trabaja para que se inserte? Esto lo digo porque, a ver, enfermeras pediátricas en salud mental no existen, no están formadas. Recién sale el segundo egreso de residentes de enfermería pediátrica en salud mental. No, infanto. En la provincia solamente tenemos 4, son las que estamos formando ahora en las residencias. Bueno, esas enfermeras tienen que multiplicar la formación, porque los espacios, ustedes verán los dispositivos, los listados que están acá en esta diapositiva, son amplios, 4 enfermeras no alcanza, por lo tanto se tienen que formar muchísimas más para que puedan acceder a estos territorios. Por eso la ley es importante porque trae nueva formación para la enfermería. Bueno, los dispositivos lo que plantea que si se sacan los manicomios, tiene que haber atención de salud mental comunitaria, atención ambulatoria, atención domiciliaria, apoyo a grupos de familia y comunitarios, casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros sociales laborales, emprendimientos sociales, hogares de familias sustitutas, hospitales de centros de día, casas de medio camino, residencias compartidas, residencias protegidas, servicios de salud mental en hospitales generales. En atención primaria tiene que haber dispositivos para la intervención domiciliaria, programa de inserción social. Fíjense el abanico de territorio y de campo laboral que se abre para la enfermera, pero siempre y cuando las enfermeras se preparen, se capaciten y se formen. La prescripción de medicación. La ley plantea que la medicación, o sea, los psicofármacos, deben de ser solamente con fines saludables y terapéuticos. Eso de decir, dopámelo o que esté dopada, lo tenemos que revisar, porque estamos atentando contra la ley, contra la vida de esa persona, ¿sí? Para nosotros, los enfermeros, los fines terapéuticos significa que esa persona tenga niveles de satisfacción de sus necesidades básicas, pueda satisfacer sus necesidades básicas. Si la persona que empieza a tomar un psicofármaco y que antes se sentaba a la mesa y comía y que después de cierto periodo de toma del psicofármaco ya no se levanta ni come por sí solo, entonces esa
esa medicación no está siendo con fines terapéuticos. ¿Se entiende? Lo que tiene que hacer los psicofármacos es favorecer la vida independiente y la satisfacción de sus necesidades en forma autónoma. Y si no, tiene que ir en forma progresiva hasta recuperar su autonomía. Nunca debe ser utilizado para castigo. Es decir, esta noche quiero estar tranquila, entonces todos van a dormir. Y a todos les doy una pastilla extra para que duerman. Eso es un castigo. Y los fines no son terapéuticos, los fines son secundarios. O porque tengo 30 pacientes y no puedo con los 30, entonces algo extra le tengo que dar. Y en el psiquiatra critica. Estos no son fines terapéuticos. Eso es sustitución del recurso humano por un recurso ¿de qué tipo? Psicofármaco. Como por ejemplo, la profe en primer año Quintero, había una persona que ya estaban como adictivos con la medicación que le pedían. Y tan solo ella le daba un caramelo, puede ser, era Alka, si no me acuerdo bien cuál era. Y ellos se tranquilizaban pensando que era la medicación y era un simple caramelo. Sí, puede ser que nosotros lo llamamos eso placebo. Eso del caramelo lo podés ahí administrar un tiempo, pero lo tenés que trabajar, o sea, tenés que tratar de que lo verbalice, ¿no? Bueno, entonces se entendió la prescripción de medicación. La prescripción de medicación, según la ley, debe ser discutida en un equipo interdisciplinario. No queda más en manos de los psiquiatras solamente. Por eso muchas veces la ley no les gusta a los psiquiatras porque atenta contra esta su competencia. Porque los psiquiatras muchas veces dicen, no, yo no voy a discutir con el equipo si soy yo el que ve. Indudablemente no se les saca su habilitación de prescribir psicofármacos. Lo que se discute son los fines terapéuticos, porque si yo enfermera estoy viendo que la medicación, los psicofármacos, están cada día restando la funcionalidad de satisfacción de sus necesidades básicas en forma independiente, voy a tener que dialogar con el psiquiatra y decirle cuál es su objetivo. Profe, eso pasa mucho con los adultos ancianos en cuanto a veces toda la noche están despiertos, le hacen abuso de la medicación y al otro día están súper dormidos. Entonces eso da que no es lo favorable hacer eso, pero sí, es verdad lo que dice. Bueno, los adultos mayores, sus necesidades deben trabajar de diferente, tienen otras características, ¿no? El dormir con periodos cortos, el insomnio en la madrugada, los efectos rebote de la medicación, bueno, una serie de consideraciones especiales que se debe tener con ese grupo etario. Pero bueno, tratando siempre de cumplir estas indicaciones de la ley que, en fin, lo que vemos son son saludables para la persona que trabaja y para la persona que recibe la asistencia. Muchas veces también es como que se te pone a discutir con un médico con respecto a los psicofármacos que se le administra al paciente, es como que le tocas el ego también. Como voy a decir, mirá, me parece que le tenés que discutir medicación para dormir, por ejemplo, porque ya no se levanta a comer, o se levanta toda la noche, y es como que no quieren aceptar esas cosas. La enfermerista que todo el día con el paciente, el médico va y lo ve no tanto. Es como que no quieren aceptar. Porque todos los profesionales veníamos, imagínense, yo tengo 30 años de trabajo, veníamos trabajando de manera que nos parecía que era la verdad. De hecho, fue la verdad del momento, ¿sí? Es lo que
Pero al realizar estos estudios nos damos cuenta que también podríamos haber cambiado y tenemos que cambiar las leyes, y sí nos pone incómodos. Al psiquiatra en este sentido, al psicólogo también, porque al psicólogo le dicen, no, a ver, terapia de consultorio, anda al servicio, sacarlo al patio, insertate en la comunidad, o porque ellos también en situaciones de urgencia y de crisis dicen, bueno, yo acá no puedo intervenir hasta que no recupere la palabra. O sea, si no puedo hablar no puedo intervenir, te dicen, ¿no? Entonces, la ley revisen también sus cosas, sus prácticas. De ellas están presentes en las guardias, los psicólogos, y bueno, sí tienen material interesante para trabajar. Y a los enfermeros, no, lo que nos dice la ley es que no tanta medicación, no demande, porque son los enfermeros muchas veces que decimos, aumentele la dosis porque está muy molestoso, grita mucho, no duerme, póngale. O sea, también somos autoritarios. Y también somos autoritarios con estas personas, y que le anda, bañate, vení, vestite, anda, ¿me entienden? Esas actitudes autoritarias que debemos de cambiarlo. A mí no me saquen del hospital, sino ¿dónde voy a ir a trabajar? Es decir, salían en manifestaciones, cierre el hospital porque iban a quedar sin trabajo. Y no podían visibilizar o ver que en realidad el campo laboral se estaba viendo mucho más amplio. O sea, a todas las disciplinas nos ponen esta ley incómodos. Y nos está diciendo, fíjense, que no tanto el libro de patologías psiquiátricas. Eso nos dice, ¿no? O sea, si nosotros vemos en práctica hay bastantes libros, los abrimos a los libros y lo que vamos a encontrar ahí no va a ser este planteo, va a ser esquizofrenia, psicosis, neurosis, ¿no? Y los cuidados, como tipo receta. Profe, yo también he visto que muchas veces los enfermeros quieren que los pacientes que padecen estas patologías psiquiátricas, por lo general ellos son demandantes. Y están, ay, qué hartante que es esta, ay, esta no se calla. Y después hay una que, oh, la otra que llora, el mamita, pero son las patologías que ellos tienen. Nosotros tenemos una parte y otra parte. Hay una parte que discutimos el tema que yo prefiero que anden pidiéndote el puchito tras tuyo, diciéndote el mate, o repitiendo 10.000 veces lo mismo, porque es su patología, antes de tenerlo sentado, con contención, dándole de comer, porque se pasa la situación. Porque se van de un extremo al otro. Bueno, me parece ahí, Zule, que no es de su, a ver, voy a decir, no es de su sufrimiento ni de su padecimiento, ¿sí? Sino que es de su vida propia. Y que a través del cigarrillo o a través de la demanda te están queriendo decir otras cosas. Y uno no puede leerlas en ese momento. O está proyectando cosas en uno. Por eso es necesaria la formación, hacer esas lecturas más allá de lo evidente, ¿no? Nosotros decimos correr la cortina a ver qué me dice, qué me quiere decir. Porque por algo es que uno le sigue a un enfermero, hoy me sigue a mí no me sigue, el otro de este plan, y poder pensarse por qué sigue, qué vínculo quiere con uno. Y que si te pide 10, 100 veces el mate, ¿qué es lo que quiere? Sus posibilidades están en algo más que quiere pedir, que quiere descubrirlo. ¿No? Hacer esas lecturas. Para eso el psicoanálisis, la psicología nos da muchísimas herramientas. No, develarlo, no develado, dice. O sea, develarlo, no develado. Ver aquello que me quiere decir que ni él mismo lo puede razonar, es lo que puede hacer. O por qué grita todo el tiempo, por algo es. No, pero ahí le pregunto yo ahora como enfermero, ¿qué tengo que hacer? Porque uno si bien los escucha,
Porque yo por ahí te siguen. Bueno, vos te decís, bueno, a ver, ¿qué te pasa? Entonces ellos empiezan a repetir siempre el mismo discurso. O deliran. Ay, no, ma. Entonces yo hay un paciente que le digo, no, bueno, ¿ves? Ya te me fuiste por la rama. Volvemos a la realidad. ¿Qué querías decir? ¿Qué querías hablar? Claro, no, porque él delira con el tema de qué sé yo, que por ahí te dice que él alguna vez lo conoció al hombre araña y eran amigos. Ah, no, ya te me fuiste, le digo yo. Venimos hablando bien y te me fuiste. Pero no, algo que no sabemos cómo afrontar esta situación. Por eso la enfermería en salud mental es considerada una especialidad, porque debemos de prepararnos para ser enfermeras terapeutas. Hay una formación, una línea de formación para ser la enfermera terapeuta. Entonces, ahí no le vas a decir ya te me fuiste. En realidad él siempre estuvo en el otro lado, vos sos la que quiere traerlo para este lado, para tu lado. Tenés que entregarte. Ah, claro. ¿Está? Ahora como vos ya te me fuiste, se te fue de tu realidad. Ah. Es como saber interpretar la comunicación de ellos después. Claro. El desafío es que vos te entregues a ver qué es lo que te quiere mostrar. Y muchas veces lo que quiere mostrar el otro genera miedo en uno, genera ciertos temores, y si uno no conoce el desconocimiento, en general a todos nos pone incómodos. Entonces, pero para eso uno se tiene que formar. Yo recomiendo formarse. Estudiar. Claro, hay lindas herramientas. Hay que seguirles el juego. ¿Qué? ¿Le tengo que continuar la charla así? Porque después tenemos otro paciente que anda atrás de todo y nos dice mamita. Y mamita, pero es como una niña. Y yo le digo, mira Andrea, yo mamá tuya no soy. El enfermero, vos lo que vos necesites, yo te voy a ayudar, llamame, búscame. Y es a la única que le diste su lema. A la otra anda mamita. Y a mí me dice, no me matas el mate, y así. Pero es distinta la actitud que tiene ella conmigo. Con los otros yo soy la nena y conmigo no. Porque yo le paré también, hablé de entrar, porque no, pobre. Ella le anda por atrás de todo, y nadie le da pelota. Es más, con el mamita, me cansas esto, mamita, chao, pasaron, las otras ni la vieron, ni la escucharon. En cambio, como sabe que ella viene y me habla bien, me dice, me cansaste en cosas, yo voy, le busco lo que ella necesita, es otra forma, pero no le seguí el juego con el mamita. No le seguí el juego, divina. Muchas veces, como nosotros trabajamos con el cuerpo y con nuestras actitudes, a veces decimos, pero yo no le dije nada ni le hice nada. Pero vaya a saber qué es lo que uno transmite a través del cuerpo ante el otro, y el otro hace esas lecturas de permiso o no permiso, o por ahí esta cuestión de la sensibilidad o de la sensualidad que despiertan tanto los enfermeros como las enfermeras, los otros hacen lectura. Recuerden que este es el material con nosotros trabajamos, ¿no? ¿Por qué le dirá mamita? Y nadie sabe por qué. Sería interesante encontrar el nudo del por qué, ¿no? Ella dice que es una nena de 4 años. Y dice, me voy a jugar con mis amiguitos. Yo le pido, ¿con quién? Con mis compañeros. Es funcional a lo que ella vive, su realidad. Una nena. Claro, ella se maneja con el papel de una niña. Son ustedes las que están negándole, entonces. Que sea una niña. ¿Y qué le tenemos que dejar que se cree que es una niña? ¿Seguirla? ¿El juego de niña? No, porque lo que a mí me llama la atención es la capacidad que tuvo ella para darse cuenta de que conmigo yo el tema de niña le declaré de entrada que no era una niña, que era una señora grande, y que si yo bien le hablaba con respeto, ella a mí siempre me habló con el mismo respeto. Yo eso he notado con ellos. Yo siempre les pido permiso, voy a hacer cosas, siempre con ese respeto. Y ellos no se ponen mal, ni molestos, ni nada. En cambio hay otras personas que trabajan de distintos modos, que te pegan y gritan, se ven y que te voy a tomar los signos. Y así. Y ellos lo toman mal. En cambio yo digo, ¿puedes venir un segundo? ¿Te puedo tomar los signos? Tengo que tomar los signos, ¿me dejas? Permiso. Y cosas así.
Entonces, Profe, ellos cambian. profe, ¿será lo que uno transmite al... Sí, eso es lo que uno transmite, es decir, vamos a tratar de indagar cuando en temas más avanzados, cuando estemos en intervenciones, van a tener ustedes algunas herramientas interesantes. Avancemos con esto, ¿les parece? Bueno, lo otro que trae la ley, que es interesante, es los derechos y obligaciones de los profesionales. Fíjense, es una es una ley privilegiada, es una de las leyes interesantes, porque en derechos de los equipos profesionales pone en igualdad de condiciones para ocupar cargos de conducción y gestión, cualquiera de esas profesiones básicas. Yo creo que es una ley, una de las únicas leyes que plantea la igualdad de condiciones a los profesionales. No los pone en jerarquía. Por ejemplo, la 62.222, que es la ley del equipo de salud, esa ley nos ponía a los enfermeros como ayudantes de los cirujanos, de los médicos. ¿Sí? En cambio, esta ley dice, en derechos, igualdad para ocupar cargo de conducción y gestión, el derecho a la capacitación permanente, el derecho a la protección de la salud integral, el derecho a tener políticas específicas. Esto, nosotros los enfermeros, es importante porque nos lleva a que podemos ocupar cargos de directores, subdirectores, jefes. No, es una ley, por eso, bienvenida a la ley, digo yo, porque es una ley que nos favorece bastante. Obvio que habrá que luchar con los poderes y las dominaciones vigentes, pero ya estamos habilitados, ¿sí? Bueno, en sí, sería así un panorama general de las leyes. Nosotros vimos los ejes más importantes, la ley es mucho más amplia. También tiene un reglamento la ley, que no, lo vamos a ir hablando cuando se en relación con los otros temas, ¿sí? ¿Pudieron comprender? ¿Sí? Sí, Entonces, voy a compartir ahora, ¿sí? Y vamos a tratar de responder entre todos. Bien. Vamos a tratar de responder estas preguntas con la memoria que les viene a la cabeza. ¿Cuál es el paradigma de la salud mental que plantea las leyes de salud mental? ¿Era cambiar el nombre, profe, a trastornos mentales y padecimientos mentales? No. A ver. Los derechos. No. Arriesguemos. Trato igualitario. Las ideas se convierten en pensamientos que toman mayor fuerza y se forman paradigmas. El paradigma que plantea las leyes de salud mental, tanto la nacional como la provincial, es un paradigma comunitario. ¿Se acuerdan? Lo he repetido varias veces. Bien. Entonces ustedes vayan apuntando porque son preguntas claves de la ley.
El paradigma es el paradigma comunitario. 2. ¿Por qué es necesario revisar las conceptualizaciones y alcanzar de las definiciones de salud mental y padecimiento mental? ¿Por qué es necesario cambiar los conceptos, las definiciones? A ver. Profe, porque Para mejorar la atención. ¿Cómo? Para mejorar la atención. Bien, Para humanizar el trato. muy bien. ¿Por qué más? Porque somos entes biopsicosociales. Muy bien. ¿Qué más? Para hacer un trato más humanizado de estos pacientes. Muy bien. Integrarlo en la sociedad, profe. Ahí está, bárbaro. Algo de la historia, a ver. ¿Qué plantea la ley? Respetar también estas cuestiones culturales, históricas, de la persona. Ahí está. Respetar o rescatar esta mirada que acabas de decir. Bien, ¿qué más? La transformación en la práctica. Ahí está. Es necesario revisar las conceptualizaciones y alcances de la definición para lograr la transformación de la asistencia en salud mental. Que esa transformación plantea no tener más psiquiátricos ni manicomios y que deben estar insertos en la comunidad. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque con esa transformación vamos a lograr ¿qué cosa? El respeto de los derechos, la cultura, la costumbre, todo lo que ustedes dijeron hace rato. Vamos con la otra. A ver, 5 criterios de necesidad para transformar. ¿Por qué creen ustedes que es necesario transformar la asistencia? 5 cosas, 5 elementos. Para que las personas dejen de estar institucionalizadas. Muy bien, bueno, vamos, 5. Para que las personas puedan recuperar su vida normal, no estar aislada por el resto de su vida o grandes periodos de tiempo. Ser independientes. Para que puedan reconstruir su vida comunitaria o familiar. Tenerlo más en cuenta en sus decisiones, creo que puede ser. Para que recupere sus derechos y sus libertades. Bien, ¿qué otras cosas? Vamos. Para que sea considerado desde una integralidad biopsicosocial espiritual. O sea, estar integrado en la sociedad. Muy bien. Ahí. ¿Para que quede, profe? Para que sea considerado en su integralidad biopsicosocial espiritual. Bueno, está. Vamos con otra. ¿Qué se entiende por contextualización sociopolítico-histórico de la salud mental? ¿Qué podemos entender? Que lo venimos hablando desde la unidad 1. De que el sistema de salud no ha estado preparado históricamente para las personas con trastornos mentales. Bien, sí. ¿Y qué es necesario qué? Contextualizarlo en un territorio social, político, histórico. Se complementaría ahí la respuesta, ¿no? ¿No es también ¿Qué se entiende por contextualización
contextualización sociopolítico-histórico de la salud mental. Venía, profe, que es la falta de programas, o sea, que lo que, ¿no? Que el contexto sociopolítico se adapte a la salud mental y no pretender que sea la inversa. Muy bien, ahí está. Que tiene que haber una transformación o una reorganización contextual en lo social, en lo económico, en lo político, en la salud mental. ¿Sí? Eso se llama contextualización. Fíjense que antes estaban solamente los psiquiatras estudiando la psiquiatría. Con esta ley nos dicen no. Lo que se debe hacer es pensar en un contexto que las determinantes sociales, políticos, históricos, económicos están en estrecha relación con la historia de la salud mental y el padecimiento mental. No podemos descontextualizar. A una persona no la podemos ver como signos y síntomas que solamente delira y alucina sin considerar su historia personal, sus experiencias de vida. Vamos con la otra. ¿Por qué es importante el enfoque de derechos en la asistencia a salud mental? Porque antes de ser un paciente es una persona, y como persona tiene derechos, como todas las personas. Muy bien, ¿por qué? Porque necesita recuperar su igualdad, ¿no? La igualdad de todos. ¿Cuáles son los derechos de las personas según la ley? Ese que nos detuvimos largo y pensamos. ¿Se acuerdan de algunas? Identidad, profe. Bien, identidad. Confidencialidad. Bien. No discriminación. No ser No discriminado. discriminación, bien, bárbaro. A la atención de derechos humanos, profe. Bien, bárbaro, sí recuerda, entonces lo van a reforzar. Vamos con la otra. Asistencia sanitaria. Ahí está, bárbaro. ¿Y qué les análisis de la definición de salud mental? ¿Qué les parece la definición de salud mental? ¿Qué les causó cuando lo vieron o escucharon? ¿Cómo es la definición de salud mental? ¿Qué les generó en ustedes? Que está bien, profe, está muy completa, digamos, muy abarcativa, no deja de lado casi que ningún aspecto. Bien. Trata de tomar a la persona en su totalidad de una manera holística, como decimos nosotros. Ahí está. Bien, a esa respuesta me gustó bastante. Nosotros los enfermeros decimos que es holística. Bueno, Es tan importante como la salud física, también la salud mental es muy importante, o sea, es igualitario. está en igual de condiciones. Bárbaro. Es que hace referencia a que tiene que estar en un equilibrio la persona en su entorno sociocultural también. Individual, bárbaro. Vamos con otra. ¿Por qué? ¿Cómo deben utilizarse los diagnósticos? ¿Cómo debemos hacer los diagnósticos? Partiendo de la capacidad y de la discapacidad. Bien. Muy bien. Otro. Ser discriminado según su... Deben garantizar los derechos. Bien. Ahí está. Deben ser temporales. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quiénes? ¿Cómo deben ser los diagnósticos? ¿Una sola persona o varias? Con un equipo interdisciplinario. Muy bien, deben ser con un equipo interdisciplinario. No deben de ser estáticas, sino temporales. Deben contemplar los derechos humanos. Bueno, ¿qué profesiones pueden realizar el diagnóstico en ese equipo? Psiquiatra, psicólogo, Trabajo social. Asistencia social y enfermería. Muy bien. Deben intervenir con sus opiniones, ¿no? Sus puntos de vista. Bueno, ¿qué
de los equipos interdisciplinarios? A ver. ¿Son jerárquicos? ¿Cómo es esto? Los equipos interdisciplinarios deben estar en igualdad de condiciones. Claro, no es que debe prevalecer uno por sobre los demás. Muy bien. ¿Tienen los mismos derechos? Sí. Sí, ¿Los equipos interdisciplinarios son cerrados o abiertos? Son abiertos. Abiertos porque pueden participar otras profesiones, ¿no es cierto? Bueno, y con esto, y les voy a dejar de tarea las otras, solamente vamos con las internaciones, a ver, y ahí cerramos. ¿Cómo deben ser las internaciones? Voluntarias e involuntarias. Voluntarias. Y en casos excepcionales, involuntarias. Bueno, ahí fíjense, hasta repasamos pero terminan siendo voluntarias, profe, es lo que explicaba usted, ¿verdad? Tienen que volver. ¿Son cuántas horas en una urgencia mental? Voluntarias. Bueno, repasamos todo. ¿Les gustó el tema? Sí. Bien. Entonces el jueves tenemos que terminamos y entramos a otro grupo de temas. ¿Sí? Ahora paso yo las preguntas. Lo de la clase pasada, ¿nos los puede pasar, por favor? Ahora lo paso. Termino con ustedes y lo paso. Así les llega el material de la clase pasada y este también. ¿Puede pasar el material también de la clase que viene antes? Cosa de tener una idea de lo que va a hablar. Bueno. ¿Van a recibir? Bueno, sí. Ahí. Profe, ¿cómo es esto que usted está hablando? Perdón que pregunte. Ya lo dije al empezar la clase. Voy a pasar las dos leyes que están en texto PDF y las diapositivas para que ustedes revisen y vean recordando qué partes de la ley hicimos énfasis, porque la ley es más amplia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Un recorte. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias, profe. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Nos vemos el jueves. Gracias.